Hola, mi nombre es Mr. Casu, Santiago Caballero Natare. Presento mi actividad complementaria sobre la materia de Física 1 con nuestro figura académica Guillermo Hernández García. Como primer punto, pues tenemos que los principios involucrados aquí para esta actividad, pues basan con lo que es un tema central, que es la refracción, que está como tal para resolverla, usaremos lo que es la ley de Snell, que esta nos dice que la luz, que como la luz cambia de velocidad y dirección al cambiar de material, después reacciona en pocas palabras diferente. Después en mi actividad que escogí, pues tenemos lo que es la dispersión, que es la segunda actividad como tal, que esta pues nos explica que dado el calor, dado el color, básicamente se separa y se desvía a su propio ángulo, lo que es la luz. En pocas palabras, hay una dispersión muy diferente dependiendo del color de la luz que tengamos. Como procedimiento, pues tenemos el ejercicio uno. El que yo elegí en este caso es el ejercicio que dice que es un rayo luminoso, pasa del aire a otro medio, formando un ángulo de incidencia de 60 grados y una refracción de 35 grados. Aquí nos pide que pues calculemos lo que es el índice de refracción relativo a este medio. Aquí como datos pues tenemos lo que es el ángulo de incidencia, ángulo uno 60, que eso nos lo da básicamente nuestro problema, 60 grados, ángulo 2 35. Índice de refracción pues esto básicamente es una fórmula estándar o un valor estándar, es, que es básicamente lo pondré como uno, que es igual a N1, perdón, que es igual a uno. El índice de refracción 2, que es el que vamos a buscar o calcular, que es nuestra incógnita. Para esto, pues usaremos lo que es la ley de Snell para resolver este ejercicio, ya que pues esta ley nos describe cómo se comporta la luz al cambiar de medio, como lo mencionaba al principio. Nuestra fórmula es N1 por lo que es seno de ángulo uno, que es igual a N2 por seno de ángulo 2, pero si vemos en esta fórmula no está del todo suelta nuestra incógnita. Así que lo que vamos a hacer es despejar a N2, que es la incógnita que buscamos. Con este índice de refracción, pues básicamente vamos a calcular. Y ya despejando a N2, nos quedaría que N2 es igual a N1 por lo que es seno de ángulo uno sobre ángulo 2. Seno de ángulo 2, perdón. Sustituimos obviamente nuestros valores y pues tenemos que nuestra ecuación quedaría como que N2 es igual a uno por seno de de 60, ángulo 60, perdón, sobre seno de 35 grados. En este caso, pues calculamos nuestros valores usando la trigonometría como tal. Entonces nos da que N1 básicamente multiplicado por el uno por el seno de 30, como mencionaba, pues nos da el seno de 30 nos da 0,68660. Esto sobre básicamente 0,5736. Esto N2 nos da igual a multiplicando a 0,8660 sobre 0,5000 o 5736. Como tal, nos da que N1 es igual a 1,5098 o más corto a 1,51. Por lo tanto, el índice de refracción para esta primera actividad relativo de este medio con respecto al aire, pues es de 1,51. Como ejercicio número 2, tenemos que un rayo de luz blanca incide desde el aire sobre una lámina de vidrio con un ángulo de incidencia de 90 grados. ¿Qué ángulo formarán en sí entre sí en el interior del vidrio los rayos rojos y azul, componente de la luz blanca? Si los valores son los índices de refracción, el vidrio de refracción del vidrio, para estos colores son respectivamente N, que sería rojo, que es igual a 1,612, y azul, que esto es igual a 1,671. Los datos, pues como volvemos a utilizar el índice de refracción del aire, pues es igual a N1, es igual a 1. El ángulo de incidencia, pues sabemos que es 20 grados y pues ahora sí que los índices de refracción del vidrio, tanto el rojo, pues ya nos los dieron que es 1,612 y el azul de 1,671.
Aquí pues básicamente volvemos a utilizar lo que es la fórmula de Snell en este caso y pues obviamente usamos lo que es la misma fórmula que es n por seno de ángulo uno es igual a n por seno de ángulo 2. Estas son las fórmulas que utilizaremos. Esta sería la primera. Como segunda fórmula es que el ángulo que forman entre sí dentro del vidrio será la diferencia absoluta entre ambos ángulos. Y pues las fórmulas que vamos a utilizar pues sería la que mencionamos aquí. Ya que sabemos o identificamos estas fórmulas, pues básicamente despejaremos lo que es el seno del ángulo rojo, porque es el que nos interesa primero, básicamente buscar o encontrar. Entonces sería que el seno del ángulo rojo, despejando la ley de Snell, nos quedaría que es n1 por seno del ángulo uno sobre n2. Sustituimos estos valores y nos da que el seno de ángulo rojo es igual a es igual a uno por seno de ángulo 20, de 20 del 20 como tal, sobre 1.612, que ese es el valor que nos dieron. Ahora sí que de nuestro problema. Básicamente, teniendo nuestros resultados, multiplicamos por uno el 0.3420, que es el seno de 20, el 20 grados. Multiplicamos este resultado y nos da a 0.3420 sobre 1.612. Entonces quiere decir que el seno del ángulo rojo nos daría a 0.21217. Aplicamos, ya teniendo este resultado, vamos a aplicar la función arco-seno para obtener el ángulo y eliminar el seno. Esto quiere decir que nos quedaría que el ángulo rojo por arcoseno, o mejor dicho, arcoseno de ángulo por arcoseno, perdón, de ángulo arcoseno por el seno de ángulo rojo es igual a arcoseno por 0 punto, en este caso, que es el ángulo azul, que es el que sacamos anteriormente, que es el que sacamos, perdón, 0.2117. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente arcoseno y seno se cancela y nos quedaría que ángulo rojo es igual a 12.2497 grados. Como siguiente paso, pues vamos a calcular el ángulo de refracción con el del color azul, despejando obviamente lo que es el seno del ángulo azul. Y nos quedaría pues nuestra ecuación muy similar. Seno de ángulo azul es igual a n por seno de ángulo uno, en este caso, por n2, que es básicamente muy similar a la misma. Sustituimos estos valores, volvemos a hacer todos los mismos procedimientos. En este caso cambiaríamos pues al seno de ángulo 20 o de 20 grados, básicamente, y esto nos daría 0.3420. Multiplicamos por uno pues nos queda básicamente igual sobre 1.671. Entonces quiere decir que el seno del ángulo rojo es igual a 0.20468. Aplicamos nuevamente el arcoseno para eliminar al seno del ángulo azul y nos quedaría que el seno del ángulo azul es igual a arcoseno de 0.20468. Entonces nos quedaríamos ya dividiendo, ya sacando el resultado de arcoseno y nos quedaría que el ángulo azul es igual a 11.8087 grados. Ya por último, teniendo estos valores, como último punto calcularemos el ángulo de separación. Sustituimos, tomando, perdón, la fórmula, quedaríamos que el ángulo cero o el ángulo de separación quedaría es el ángulo rojo menos el ángulo azul. Sustituimos los valores que sacamos anteriormente, que básicamente el ángulo de separación sería 12 igual a 12.2497 por menos 11.8087. Entonces quiere decir que el ángulo de separación es igual a 0.44 grados. Por lo tanto, los rayos azul y rojo forman un ángulo entre sí de 0.4410 grados en el interior del vidrio. Con esto, pues básicamente terminaríamos resolviendo los dos ejercicios que yo seleccioné. ¿Qué significado tienen cada uno? Pues en este caso, para el problema uno, este resultado nos indica qué tan grande es el
es la capacidad del material para disminuir la velocidad de la luz cuando entra en él. Quiere decir que cuando un vidrio le pega la luz, pues vamos viendo cuánto va disminuyendo la velocidad de la luz para traspasarlo o pasarlo, o incluso en algunos casos, pues llegarse a reflejar. Dependiendo del material, obviamente. Resultado, pues, esto es para el problema número uno. Para el problema número dos, pues este valor representa la pequeña separación que existe entre la trayectoria de la luz, en este caso roja, y la azul, al pasar por el vidrio, porque las dos básicamente sí tienden a cambiar, no tienen el mismo resultado como tal. Pareciera que pues, se fuera a presentar el mismo, pero la misma trayectoria, pero al final no. Influye mucho si es la luz blanca, la luz azul en este caso, o la luz roja, para cambiar lo que es nuestros parámetros. En conclusión, pues en resumen, esta actividad aprendimos a calcular cómo se desvía la luz utilizando la ley de Snell, así como comprobamos que la luz actúa diferente con diferentes colores. Estos principios son la base para la tecnología, como la creación en este caso de los lentes que hoy en día conocemos y la fibra óptica, para lo que podemos notar que estos principios, pues la verdad, son muy importantes, ya que nos ayudaron a aplicarnos en la fabricación, como mencionábamos, de los lentes, la fibra óptica, que hoy en día se implementa también, como mencionaba en la fibra óptica, perdón, que hoy en día pues básicamente lo tenemos muy presente en el Internet, eh, que hoy utilizamos en casa. Y esto quiere decir que comprender ángulos de reflexión, lo que es la ley de Snell y principalmente cómo actúa la luz, pues nos ayuda mucho, mucho, porque ha tenido mucha injerencia y mucha presencia en nuestras vidas, como el simple hecho de utilizar la electricidad en casa en las noches. Pues como mencionamos, el desarrollo a la tecnología que se ha aplicado a la luz, básicamente es muy, muy, muy grande, porque incluso desde ellos tenemos lo que es el uso de dispositivos electrónicos que básicamente interactúan con otros factores como la energía cinética, estática y todo eso. Hay muchas, muchas aplicaciones que tenemos para nuestro. De mi parte sería todo. Muchas gracias.